Desde la próxima semana parten las ayudantías, ¿sí? Es que hay dos tipos de clases. Vamos, creo que quizás voy a aclararlo mejor. Hay una clase que es la clase teórica y está la clase de ayudantía o práctica. La clase teórica es la que tenemos ahora, los lunes en la tarde, ¿sí? Mientras que la ayudantía es la que tiene el día martes. Martes, ¿cierto? En la clase teórica, ¿quién es el profe? Yo. Y en la clase de ayudantía, el ayudante, que él es un alumno, ¿sí? Un alumno de cursos superiores que los ayuda a hacer ejercicios, ¿sí? Entonces, clase teórica, ¿qué es lo que se ve? Se ve teoría y además ejercicios simples, ¿sí? Y en la ayudantía, ¿qué es lo que se hace? Solo ejercicios de todo tipo, ¿ya? Esa es la división. ¿Y qué es lo que ocurre? La clase de ayudantía, que es la que hace el ayudante, parte la próxima semana, o sea, mañana no tienen que venir, ¿ya? Esta comienza la semana del 10. ¿Ya? Y ahí van a comenzar a hacer cosas que vamos a ver hoy día, más lo que vamos a ver el próximo lunes, ¿sí? ¿Queda clara esa separación? El ayudante, tengo el nombre, pero no me acuerdo. ¿Para qué les voy a...? Y en todo caso, yo creo que ni lo conocen, así que está lo mismo. Ahí él se presentará. Hoy sí cuesta presentarse, no llegar y decir, hola, soy tanto. Ya, comencemos, ahora sí que sí. Como les comentaba, la primera unidad tiene que ver con conjuntos numéricos. O sea, vamos a ver naturales, enteros, racionales, reales y todas las operaciones de por medio, ¿sí? Entonces, primero, el conjunto de los números naturales. ¿Cuál es su notación? Partamos por eso. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se denotaba el conjunto de los números naturales? Una n, ¿cierto? Y una n bien particular, tiene una doble barrita, ¿sí? Pero eso es notación nomás. ¿Y cómo se define este conjunto? ¿Cuál es el conjunto de los números naturales? ¿Del 0 al 9? Esos son dígitos, ¿sí? Pero buena observación. Los naturales son los números con los que uno cuenta. 1, 2, 3, y así hasta el infinito, ¿sí? Ya escribí el infinito, pero en estricto rigor no debería escribirlo, ¿cierto? Es desde el 1 hacia el infinito. El infinito no es un número, así que por eso en realidad en estricto rigor no debería ir ahí, ¿ya? Pero son todos los números con los que uno cuenta. El 1, el 2, el 3, el 4, el 1000, el 10.000, el 100.000, el 1.000.000, etcétera, ¿sí? Ya, ¿y cómo se define la suma de números naturales? O sea, todos saben que si yo les digo 3 más 6 les va a dar 9, ¿cierto? ¿Y por qué? Ya, no más simple. Si les digo 1 más 2 va a dar 3. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que ustedes tenían una recta donde ubicaban todos los numeritos? ¿Qué era decir 1 más 2? Era ubicarnos en el primero y avanzar el segundo, 2 unidades. Entonces, si nos ubicamos en el 1 y avanzo 2 unidades, ¿dónde quedo? Por esos 3. Así es como se iba definiendo la suma, ¿sí? O sea, más que se define así, lo definieron así en su momento. Cuando recién la gente empezó a contar, dijo, ah, estos números los puedo ordenar y sumar va a significar eso que acabo de explicar, ¿sí? No sé, pues si tienen 2 más 3, ¿qué significaba? Nos ubicamos en el 2. ¿Y qué habría que hacer? Avanzar. ¿Cuántas unidades? 1, 2, 3. ¿Dónde quedamos? En el 5. ¿Sí? Entonces, eso. Nada más que decir de la suma de números naturales. Nos ubicamos en el primero y le agregamos lo del segundo, ¿sí? En los números naturales, ¿qué pasa si la suma la doy vuelta? O sea, si calculo 1 más 2 es 3. ¿Qué pasa si lo sumo al revés? Igual. Da lo mismo, ¿cierto?
Entonces la suma tiene esa propiedad, que yo puedo intercambiar el orden y no pasa nada. ¿Sí? Entonces suma era ubicarse en el primer número y avanzar la cantidad dada por el segundo. ¿Sí? Eso es la suma. La resta es lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? En vez de avanzarse, retrocede. O sea, si nosotros tuviésemos 5 menos 3, ¿qué habría que hacer? Nos ubicamos en el 5 y retrocedemos 3, ¿cierto? ¿Dónde quedamos? En el 2, ¿cierto? Aquí está el 5. Y si retrocedo 3, quedo en el 2. Entonces, como es la resta, en vez de avanzarse, retrocede. Pero ¿qué pasa con la resta? ¿Qué pasa si digo 5 menos 3? Da 2. ¿Qué pasa si digo 3 menos 5? Ya, ¿cierto? Ahí hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que estamos retrocediendo más de lo que tenemos. ¿Sí o no? Entonces, cuando pasó eso, dijeron, hay más números todavía. Definieron los números negativos que van dentro de los enteros. ¿Sí? ¿Cuál es la notación del número entero? ¿Se acuerdan? ¿El conjunto? Z. ¿Ya? ¿Cómo se define? Alguien ya dijo ahí algo. Negativos. Sí o sí, ¿cierto? Pero ¿qué más? ¿Cuáles son todos los elementos de este conjunto? ¿Cuáles eran esos? Del 1 para arriba. Eran los naturales. ¿Cierto? Ya. A esto le vamos a agregar un elemento que se llama 0. Descubrimos el 0. ¿Y qué más le vamos a agregar? Alguien lo dijo hace poco. Los negativos. O sea, los mismos naturales pero con signo opuesto. Entonces, ese es el cambio. Números naturales son todos positivos. ¿Qué fue lo que agregamos ahora? Agregamos números negativos. ¿Sí? Y aquí las operaciones pueden empezar a parecer difíciles de resolver. Porque en los naturales era fácil. 4 más 6, esa es la suma clásica. ¿Sí? 10. Pero ¿qué pasa en los enteros? Tenemos que sumar cosas más raras. Eso, ¿cuánto vale? 5, ¿cierto? Viene de antes. ¿Y eso? ¿Menos 1? ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien que no sepa hacer esa cuenta? Del 2 estamos retrocediendo 3. ¿Dónde quedamos? En el menos 1. ¿Y por qué queda así? O sea, cuando nosotros dibujamos la recta, voy a dibujarla aquí abajito, para que vean cómo se van ordenando estas cosas. Aquí está el 0. Después está el 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. ¿Y antes del 0? Ahí es donde van los negativos. Menos 1, menos 2. Así, entonces al hacer 2 menos 3, ¿dónde quedamos? Aquí estamos en el 2. Hay que retroceder 3. ¿Dónde quedamos? Menos 1. ¿Sí? Entonces, la suma y resta de números enteros la sabemos hacer. ¿Ya? ¿Cuánto daría? Hagamos una un poco más complicada. Eso.
Menos 1, menos 11. Menos 10. Piénsenlo un poquito. Menos 12, menos 10, ¿cuánto sería? Menos 12. ¿Por qué menos 12? Exacto, o sea, fíjense, partamos primero con la recta, después vamos a sacar una regla. Si nos colocamos en el primero, en este, ¿dónde está el menos 1? Ahí. ¿Qué nos dice la segunda parte? Restarle 11 significa retroceder 11. Y si retrocedo 11 hacia atrás, ¿dónde quedo? En el menos 12, ¿sí o no? Ya, entonces, alguien dijo algo. ¿Qué pasa si nosotros estamos operando números que tienen igual signo? Se suman los números y se mantiene el signo. Esa es la regla. ¿Sí? Pero ¿de dónde proviene? Del dibujito que le acabo de hacer. ¿Cuánto sería eso? Como tienen el mismo signo, se agregan, ¿cierto? 50 más 42 son 92. Y si ambos son negativos, ¿qué pasa con el signo? Se mantiene. Ahí está. Si se dan cuenta, lo que estamos haciendo hoy día es solo jugar con numeritos. Nada más que eso. Así que dudas las hacen y no hay problema. Dígame. Que, por ejemplo, no le pone ningún signo en medio de. Como para referirse a que lo está sumando. Es que al no ponerlo y haber un menos, ya sabemos que lo están sumando, pero signos negativos. No sé si alguna vez hicieron el ejercicio de transformar las restas a sumas en el colegio. ¿Qué es lo que se hacía? Lo voy a escribir aquí al ladito. Por ejemplo, ese mismo. Menos 50 menos 42 es lo mismo que menos 50 más menos 42. Era ponerle en vez de menos, cambiarlo a más y ponerle el menos después. Cuando aparece el menos, en realidad lo está sumando. ¿Sí? Lo está sumando, pero considerando su signo. Eso es lo importante. ¿Sí? Salgo a recordar. Ya, ¿y cómo sería eso? ¿O cuánto sería? ¿Cuánto? Menos 13. ¿Por qué? Desde el menos 15, ¿cuánto me muevo? 2 avanzando. ¿Dónde quedamos? Menos 13, ¿cierto? Porque estamos avanzando. Ya, ¿y qué nos decía la regla de los signos cuando eran signos distintos? O sea, como tienen signos cambiados, los números se restan. Eso da 13, ¿cierto? Pero ¿cuál es el signo que se conserva? El negativo, ¿por qué? Porque el negativo es el que está asociado al número más grande. ¿Ya? ¿Y eso cuánto daría? 20. ¿Positivo? Sí, ¿cierto? Porque de partida, y esto es importante, chiquillos, los números tienen signos distintos. Entonces no se van a añadir, sino que se van a restar. ¿Y cuál es el signo que queda? El signo del número más grande, que en este caso sería el signo del 32. ¿Sí? Y ahora entramos a un conjunto un poco más complicado, el conjunto de los números racionales, que lo vamos a denotar con una Q. ¿Cómo se va a definir este conjunto? ¿Se acuerdan cuál era el conjunto de los números racionales? Casi, porque hay algunos decimales que no pueden escribirse como racional. Pero muchos decimales sí lo son.
Eso. Ya, aquí empezamos a usar notación matemática, ¿sí o no? ¿Cambió la cosa? Miren, cuando definimos el conjunto de los números naturales, ¿qué fue lo que hice para definirlo? Puse un elemento, otro elemento, otro elemento, otro elemento. O sea, les di todos los elementos, ¿cierto? Ya. Y cuando estoy definiendo el conjunto de los números racionales, estoy dando los elementos. Si se fijan, estoy escribiendo lo distinto, ¿sí o no? Ya. Esto tiene un nombre. Se llama conjunto definido por comprensión. ¿Qué significa eso? Que no estoy dando todos los elementos uno a uno, sino que estoy dando ¿qué cosa? Una característica, ¿sí? Para comprender el conjunto. Por eso se llama por comprensión. ¿Ya? Al lado de la P puso una Z. Sí. Esta es una Z que no me quedó tan bonita. Vamos a arreglarla. ¿Ya? Y ahora lo vamos a traducir, porque tampoco les voy a decir a ustedes traduzcanme eso. ¿Cómo se lee esto? El conjunto se llama Q. Igual, ¿por qué? Porque lo estoy definiendo, ¿cierto? ¿Quién es el conjunto Q? Abrimos llave de conjunto, como en el caso anterior. Ya. ¿Y esto qué es? Es una fracción, ¿sí o no? Donde ¿quién es el numerador? La P, y el Q es el denominador. ¿Sí? O sea, el conjunto de los números racionales es el conjunto de números que se pueden escribir como fracción, ¿sí? Ahora, el numerador, ¿qué tipo de número es? ¿Qué era esto? ¿Ese símbolo? ¿Qué significaba? No, este pertenece, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos diciendo? El numerador pertenece a ¿qué conjunto? Enteros, ¿cierto? ¿Y el denominador pertenece a qué conjunto? ¿Cómo se llama ese? Naturales, ¿sí? Ya, ese número, ¿sería un número racional? ¿Sí o no? Tiene que serlo. Ya, ¿cómo se sabe? El numerador, ¿qué tipo de número es? ¿Es un entero? ¿Sí o no? Sí, si los enteros acuérdense que eran 1, 2, 3, 4 para arriba o también con negativo. ¿Y el denominador? ¿También es un natural? ¿Sí o no? Sí. Ya, otro ejemplo. ¿Eso sería un número racional? También, ¿sí o no? Un entero dividido un natural. ¿Eso sería un racional? Entonces, básicamente, los racionales son todos los que podemos escribir como fracción. Eso es. ¿Ya? Como fracción con números enteros y naturales. ¿Ya? ¿Alguien me podría dar un ejemplo de un número que no sea racional? Raíz de 3 es un número irracional, de hecho, ¿cierto? ¿Hay más? Raíz cuadrada de 3, porque eso da 1,71, muchos decimales, que no tienen forma de pasarse a fracción. ¿Cuál otro número? Pi, ese es el número irracional por excelencia. ¿Hay algún otro? Raíz de 2. Más fácil.
Si es que las raíces negativas, tú dices como por ejemplo raíz de -2, algo así. Ya, sí, es que esos números se escapan de los números reales. Ya, pero claro, también no va a ser un número racional. ¿Sí? Son otro tipo de números que son los complejos. El número de Euler también es un número irracional, o sea, un número que no se puede escribir como fracción. En realidad, cualquier raíz que no les dé exacta va a ser irracional. Raíz de 8, raíz de 7, raíz de 6. ¿Ya? Bueno, las raíces las vamos a ver con más calma en la otra clase, así que ahí hablo de eso. Ahora, la operatoria, esto es importante. Operaciones con números racionales. Partamos por suma y resta. ¿Cómo nosotros podemos trabajar números racionales en suma y en resta? Veámoslo con un ejemplo. Después generalizamos. 1/2 más 2/3. Con otro color. Si se fijan, son dos números racionales, ¿cierto? Porque son fracciones. ¿Cómo los sumamos? ¿Cruzado? O sea, sí, funciona así, pero hay una forma de verlo. Hay que igualar denominadores, ¿sí? ¿Y por qué hay que igualar denominadores? Vamos a la definición. ¿Qué significa 1/2? La mitad de una parte entera, ¿cierto? Vamos a hacer un dibujito. Eso se van a dar cuenta con las clases que siguen. Me gusta dibujar, todos los ratos de dibujar. Entonces, 1/2 sería... ¿cierto? La unidad la partimos en dos partes. ¿Y cuántas tomamos de esas dos partes? Una, ¿cierto? Eso es un número racional. Ahí está. La otra, 2/3. ¿Qué representa con un dibujito? Tenemos que la unidad partirla en cuántas partes? En 3 partes. Y de esas 3 vamos a considerar 2, ¿cierto? Ya por ahí. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo agregamos esas dos cosas? Porque la idea de sumarlo es juntarlo, ¿cierto? Ahí alguien dijo, tenemos que igualar denominadores, pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos que igualar denominadores? Claro, o sea, si se fijan, lo que estamos haciendo es considerando mitades y por otra parte estamos considerando tercios, ¿sí? Entonces son dos cantidades que no tienen relación. ¿Cómo transformamos cada una de estas a algo que tenga el mismo denominador? Con la estrategia de amplificación. Entonces, ya, si quieren sumar esto, el 1/2, ¿cómo conviene escribirlo? O dicho de otra forma, ¿cuál es el denominador común al que queremos llegar? 6. ¿Por qué 6? Mínimo como un múltiplo, ¿sí? El 2, ¿por cuánto hay que multiplicarlo para llegar a 6? Ya, entonces, eso es lo que vamos a hacer. En la primera fracción, vamos a amplificar por 3. ¿Cuánto da si amplificamos por 3? Arriba, ¿cuánto da? ¿Y abajo? 6. ¿Sí? Ya, y en la segunda fracción, para que abajo aparezca un 6, hay que multiplicar o amplificar por 2. ¿Y cuánto da? Numerador daría 4 y el denominador 6.
¿cierto? Eso es lo que tenemos que hacer algebraicamente. Pero ¿qué significa? O sea, un medio, geométricamente, ¿qué era? La mitad. ¿Qué es lo que estamos haciendo a la hora de amplificar? ¿En cuántas partes estamos separando la unidad? En 6. ¿Y cuántas partes estamos tomando de esas 6? 3 y 4, ¿cierto? Y hagamos el dibujito. Voy a partir esta cosa en 6. Quedaría así y así, ¿cierto? Si se fijan, es lo mismo. ¿Cuántas partes estamos tomando? 3 partes de 6. Sigue siendo un medio, ¿sí o no? Ya, y la segunda, ¿qué es lo que habría que hacerle para que sean 6 partes? Habría que extender estas cositas, ¿cierto? ¿Y cuántas partes tenemos de 6 en el segundo caso? 4. Ahí está. 2, 3, 4. Y ahora sí, ¿qué pasa si sumamos? Exacto, ¿cierto? O sea, si estamos trabajando con sextos, ¿cuántos estamos sumando? 3 de estas. ¿Con cuántas? Con 4 de las mismas. Entonces, ¿cuántas vamos a tener? 7. ¿Sí? Entonces, esas son las operaciones de suma con números racionales. ¿Qué hay que hacer entonces? Proceso. Paso 1. ¿Cuál sería? Igualar denominadores. ¿Cómo sabemos a cuál llegar? Con el mínimo común múltiplo. Entonces, paso 1. Igualamos denominadores. ¿Y cómo hacemos eso? Amplificando hasta llegar al mínimo común múltiplo. ¿Y qué hacemos después? Que ya llegamos al mismo denominador. O sea, llegamos aquí. ¿De qué servía? ¿Qué es lo que queda como resultado abajo? El mismo denominador. ¿Y qué es lo que queda como resultado arriba? La suma de los numeradores. ¿Sí? Entonces, resolvemos manteniendo el denominador y sumando. ¿Y si fuera resta? En vez de sumar, hay que restar, ¿cierto? En este mismo ejemplo, ¿qué hubiese pasado si aquí hay un menos? Aquí hay un menos. ¿Y cuánto daría el resultado? ¿Cuánto es 3 menos 4? Hubiese sido así, ¿cierto? ¿El número de abajo no cambia el signo? No. Solamente lo de arriba es lo que tú vas a ir operando. ¿Ya? Preguntas, chiquillos, si hay alguna duda, consulten, no pasa nada. ¿No? Ya. La multiplicación. Esta operación es más fácil. ¿Cómo se hacía? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, si ustedes tenían eso, ¿qué se hacía? Se multiplica hacia el lado, nada más. O sea, esto sería A por C dividido B por D.
Por ejemplo, eso, ¿cuánto daría? 4 por 1, 4. 3 por 7, 21. ¿Sí? Eso es todo. ¿Y esa? Multiplicamos hacia el lado. ¿Y cuál era? Eso quizás no lo dije, pero ahora lo vamos a ver. ¿Qué pasa si multiplicamos un número positivo por uno negativo? ¿Cuál es el signo del resultado? Negativo. ¿Todos se saben la regla de signos? Si multiplicamos signos iguales va a quedar positivo y si multiplicamos signos distintos va a quedar negativo. Entonces en este caso va a quedar negativo porque hay uno positivo y uno negativo. ¿Sí? ¿Y qué pasa si multiplicamos para el lado? 2 por 1, 2, 3 por 5, 15. Listo. Eso es. Entonces la multiplicación de números racionales no es nada más que multiplicar para el lado. ¿Sí? ¿Y la división? O sea, lo mismo. Si nosotros tenemos A sobre B dividido C sobre D, ¿cuánto es? ¿O cómo se calcula? Eso, ¿cierto? Siempre que nosotros tenemos división de fracciones, la primera fracción queda igual. La división la reescribimos como una multiplicación. ¿Y qué le hacemos a la segunda fracción? Se da vuelta. ¿Sí? Ya, eso. ¿Cuánto daría? ¿O cómo se calcula? ¿Qué pasa con la primera fracción? Miren, primera fracción quedó como igual. O sea, ¿qué pasó después? La división se cambió a multiplicación. ¿Y qué le hicimos a la última fracción? La dimos vuelta. ¿Cómo quedaría? Así, ¿cierto? Ahí la di vuelta. Antes teníamos un 2 tercios y ahora es un 3 medios. ¿Cuál es el resultado? 9 décimos. ¿Sí? Entonces, esas son todas las operaciones que nosotros podemos hacer con números racionales. Suma, resta, multiplicación y división. ¿Qué vamos a hacer ahora? En unos 20 minutos, media hora, ustedes van a trabajar haciendo operaciones con números racionales. Les voy a poner ahí lo que tienen que hacer. ¿Ya? Atención acá. Vamos a seguir con el tema de números. ¿Sí? Como les comentaba, hoy día es puro número. ¿Qué nos falta ver? Nos falta ver los números decimales. ¿Sí? De partida, ¿a qué corresponde un número decimal? Por ejemplo, si yo les digo 0,3, ¿cómo se lee ese número? ¿Cómo se lee el número 0,3? Dibujemos nuestra recta que tiene los números. ¿Se acuerdan que lo hicimos en el principio? Teníamos el 1, el 2, el 3, el 4. Así, ¿cierto? Eso es lo que habíamos hecho al principio. Cuando nosotros decimos 1,3, ¿qué significa? ¿Dónde ubicamos ese número? Ya. De partida, esto nos dice la parte entera del número, ¿cierto? O sea, eso, ¿dónde se ubica? Este 1 va ahí, ¿cierto? ¿Y qué nos dice la parte que está después de la coma o la parte decimal? Si es un 3, ¿qué significa? Significa que este segmento se divide en ¿cuántas partes? En 10, y de esas 10 partes, ¿cuántas tomamos? 3. Eso significa.
O sea, ahí está en 5. Ya. Ahí lo intenté dibujar. ¿Cuántas partes tomaríamos? Dijimos 3. O sea, ahí iría el 1,3. Si les digo el número 2,5, ¿qué significa? Que la parte entera es 2, o sea, nos ubicamos ahí. ¿Y qué nos dice la otra parte? Este 5. ¿En cuánto dividimos eso? En 10 partes, y de esas 10, ¿cuántas consideramos? 5. O sea, ¿cuántas estamos tomando al final? La mitad. ¿Sí? Compliquémoslo un poquito. ¿Qué pasa si les digo 3,45? Parte entera, ¿cuál es? 3. ¿Sí? Ya, y que aparezca un 45. ¿Qué les dice? ¿Se divide en 10? ¿Se divide en 100 partes? ¿Y cuántas se toman de esas 100? Ya, claramente no voy a dividirlo en 100 partes, pero sería así, ¿cierto? Una división muy grande. ¿Y cuántos se toman? Les comentaba. De esas 100 partes se toman 45. Eso es un número decimal. ¿Ya? ¿Se entiende cómo se representa, no? Ya, y esto es lo que tenemos que contestar. En la prueba va a salir probablemente. ¿Cómo nosotros escribimos números decimales en términos de una fracción? ¿Se podrá? ¿Cómo? Por ejemplo, el 1,3. ¿Cómo lo escribirían en términos de una fracción? O sea, por ahí va. Alguien lo dijo. ¿Qué hacemos con el número? Lo escribimos sin su decimal y lo dividimos por 10. ¿Por qué por 10? Porque tenemos un dígito después de la coma. ¿Qué pasaba con los que tenían 2 dígitos después de la coma? Se dividía por 100, ¿cierto? O sea, ya, vamos escribiéndolo aquí al ladito. Ya, el 1,5. ¿Qué se hace? Se escribe el número sin la coma y se divide por 10. ¿Por qué por 10? Porque hay un dígito después de la coma, así que colocamos un 0. ¿Qué pasaría en el 3,45? Sería el número sin la coma dividido en 100. ¿Por qué en 100? Se colocan 2 ceros porque hay 2 dígitos. Y así sucesivamente. Entonces voy a marcar. Aquí hay 1, iría un 0. Aquí irían 2, aquí irían 2 ceros. Ya, ¿y ese cómo sería? Sería el número sin la coma, un 1. ¿Y cuántos ceros? O sea, dividido en 1000. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de escribir un decimal finito. ¿Por qué finito a todo esto? ¿Por qué se llama decimal finito? Porque tiene fin, ¿cierto? Tiene una cantidad finita. Por ejemplo, ¿cuántos decimales tiene? 1. Esa es una cantidad finita. ¿Cuántos decimales tiene? 2. Es una cantidad finita. ¿Cuántos decimales tiene? 3. También es una cantidad finita. ¿Ya?
¿Y qué pasa cuando tomamos decimales que tienen infinitos decimales? Ese es otro caso. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, los periódicos, ¿sí? O los semiperiódicos. Los semiperiódicos son los que se repite, pero después de una parte que no se repite. Ahora lo vamos a ver. Y entonces, decimal finito tiene finita cantidad de decimales. ¿Cuál es el que sigue? Decimal infinito. Periódico. Por ejemplo, un 0,22222. ¿Qué estoy diciendo ahí? 0, y una secuencia infinita de 2. ¿Sí? ¿Cómo se representaba esto? Con la rayita arriba, ¿cierto? Siempre que le poníamos una rayita arriba significaba que eso se repetía. ¿Sí? ¿Y eso? ¿Cómo se escribiría? 2 en la parte entera. ¿Y qué cosa se repite? O sea, se escribe así. ¿Ya? ¿Y ese? 2,371. ¿Y la rayita? En todo eso, porque todo eso es la secuencia que se repite. ¿Sí? Infinitamente. El 7, si lo que se le coloca la rayita es lo que se repite todo el rato. ¿Sí? Después de la coma. Ya, ahora, en este tipo de números, ¿cómo se llama esto? Tiene un nombre. Que es periodo. ¿Sí? El periodo es justamente lo que se repite. ¿Ya? ¿Y cómo pasamos este tipo de números a fracción? ¿Se puede? ¿Cómo? Era con 9, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer el primero, pero no quiero que sea con 0. Pongámosle 3. Es lo mismo, solo que le cambié un numerito. Ya. ¿Cómo se pasa este tipo de números a fracción? Se escribe el número sin la coma. Le restamos ¿qué cosa? La parte entera. O sea, ¿qué es lo que le estamos restando? El 3. Y fíjense que el 32, ¿qué es? Es el número sin la coma ni la rayita, ¿cierto? Ya, y ahora, ¿esto por cuánto se divide? Aquí cambiamos. En los decimales finitos era por 10, por 100, por 1000, ¿cierto? Múltiplos de 10. En los periódicos se hace lo mismo pero con 9. ¿Cuántos dígitos tiene el periodo en el primer caso? En este. Tiene 1. Entonces se dividiría por 9. ¿Cuánto da eso? 32 menos 3. 29 novenos. ¿Sí? Si ustedes meten eso a la calculadora debería dar 3,22222 todo el rato. ¿Sí? El siguiente. ¿Qué habría que hacer para escribirlo como fracción? Lo mismo. Es el número sin coma y sin periodo que le vamos a restar. ¿Cuánto? 12. ¿De dónde sale ese 12? De aquí, ¿cierto? ¿Cómo quedaría? Así. ¿Y se divide por cuánto? ¿Cuántos dígitos tiene el periodo? 2. O sea, se dividiría por 99. ¿Cuánto da eso? 1200
12 dividido en 99. Obviamente eso se puede simplificar, pero lo hacen ustedes. Ya, ¿y cómo sería el tercero? Ya, de partida, ¿qué es lo que se escribe? El número completo. ¿Sí? Sin coma y sin periodo, justamente. Ya esto, ¿qué le restamos? La parte entera. ¿Cuál es la parte entera? Es el 2. Eso es lo que le restamos. ¿Y por cuánto lo vamos a dividir? ¿Por qué? El periodo tiene 3 dígitos. Y al tener 3 dígitos irían 3 nueves. ¿Ya? ¿Dudas, chiquillos? ¿No? ¿Cuál nos queda? El semiperiódico. Tarea. Lo voy a preguntar al inicio de la siguiente clase. Tarea. ¿Cómo reescribir números infinitos o decimales infinitos semiperiódicos? 2 ejemplos. Lo voy a preguntar al inicio de la clase. ¿Cómo se hace? Y traer 2 ejemplos. Eso. Pueden inventar cualquiera si no es difícil.